Bueno, pues ahora sí, este es la audiencia con la que te estamos esperando que nos ilustres un poco sobre tu trabajo, tu trayectoria, el libro y a lo que estás haciendo ahora, en fin, lo que tú quieras. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias a todos y todas que ¿no? están por aquí y con su tiempo también, los profesores de la línea de investigación. Es un honor tener una audiencia tan calificada y que, ¿no? Y saber también que en en el curso, en el seminario, están leyendo el libro, ¿no? que escribí a partir de mi trabajo de doctorado. Y realmente cuando nos conocemos, Edgar y yo no tenía todavía concluido el doctorado. Así que hace más de 20 años. Eh, 20 años hace que yo concluí el doctorado. Yo defendí mi tesis en 2001, en el inicio de 2001, estamos en 2021, así que, y ya nos conocemos antes, así que es como una amistad de toda la vida. Bueno, y sobre el libro de este que están leyendo, yo podría tal vez contextualizar un poco cómo se fue armando este modelo de análisis que están discutiendo ahora. Yo quería mucho en aquella época comprender la escena de la educación ambiental, donde yo ya estaba hacía mucho tiempo. Yo trabajo con educación ambiental, como educadora ambiental, desde mi curso de graduación, o sea, la formación inicial, mi curso de psicología. Aún como estudiante de psicología, yo empecé a trabajar en un parque con unidades de conservación y actividades de educación ambiental. Así que en el doctorado yo ya tenía muchos años de circular en el campo de trabajos ambientales, ya había salido de los parques, ya había me movido a un trabajo en una ONG, una organización no gubernamental en Río de Janeiro. Yo vivo, originalmente yo soy de São Paulo, la capital, ¿no? de Brasil, pero yo me moví por varias razones hacia el Río de Janeiro, donde ahí yo he trabajado en organizaciones sociales, en la época organizaciones muy engajadas, muy involucradas con el proceso de redemocratización de Brasil, pues esto era en los años 90, y hubo el gran evento de la Río 92 en aquella década. Y yo estaba ahí involucrada con una organización social bastante conocida en Brasil, muy activa políticamente, y, y bueno, yo fui a retomar el doctorado porque en este momento, en los años, inicio de los 90, yo venía del trabajo con parques y me moví a este trabajo de las organizaciones sociales en el contexto de la Río 92, donde estas organizaciones necesitaban, digamos, criar núcleos pensantes ambientales para participar del debate de medio ambiente y desarrollo que involucró todo el país. Y
este contexto específico que me trasladó, digamos que me dio la oportunidad de, como educadora ambiental, irme a um trabalho de pesquisadora, investigadora, e que produzíamos conteúdo para ação social nesta ONG. Bueno, y solo después de este momento de trabajo, que al final de los 90, que por otras razones personales, yo me moví una vez más dentro de Brasil y me fui a vivir en el sur de Brasil. Y en el sur, yo empecé, la primera actividad fue inscribirme en el doctorado y entonces dar secuencia a, mi formación académica, que yo había, entre la maestría y el doctorado, me dedicado totalmente a este trabajo de las organizaciones sociales y un trabajo más, digamos, de investigación, pero una investigación activista, una investigación direccionada a la acción social, por ejemplo, apoyo a movimientos sociales, actores sociales y la lucha ambiental. Fue en este momento que yo trabajé específicamente con la temática de los conflictos socioambientales. No era un trabajo específicamente de educación ambiental, estricto senso, pero esto me fue también enseñando, yo fui aprendiendo con esto a alargar mi propio concepto de educación ambiental, porque yo me fui entendiendo que si podemos comprender los conflictos sociales a partir de sus raíces o problemas ambientales, esto también nos conecta al medio ambiente de una otra forma. Y me parece que también hay una acción formativa importante en términos de los movimientos sociales, incorporar en su agenda, se diría, en su schedule, en su pauta de reivindicaciones, no sé cómo se habla eso en español, en su rol ¿no? En sus demandas. En sus demandas, en sus demandas, eso, exacto. Que los movimientos sociales en aquel momento era muy importante que incorporasen en sus demandas la dimensión ambiental de las luchas que estaban involucrados. Y en aquel momento también había en Brasil, no sé cómo pasó en México, pero con la gran visibilidad de la cuestión ambiental en el inicio de los 90, había muchos movimientos sociales que no veían de una buena manera los movimientos ambientales. Había divisiones internas entre los movimientos sociales. Entonces, este trabajo también era una manera de aproximar la cuestión ambiental o dar legitimidad a la cuestión ambiental para sectores del movimiento popular en Brasil que veían los ambientalistas como gente burguesa, de clase mediana, que no era gente que luchaba por cuestiones populares. El medio ambiente al inicio fue visto como una temática exógena, que venía desde afuera, desde Europa, desde Estados Unidos, y que no era una cuestión realmente autóctone de las necesidades de transformación de Brasil, ¿no? Un país con las características que sabemos. Bueno, entonces yo me recuerdo esto porque fue un momento muy importante para mí, de mi formación, hacer parte de este trabajo.
y participar de equipos que era un poco como esta turma que está nos acompañando, equipos multidisciplinares, pero más centrada en la área de economía, ciencias sociales, humanas. No teníamos ingenieros como aquí en la turma, pero era un trabajo muy interesante. Y bueno, en el doctorado, cuando llegué al doctorado, yo quería hacer un poco una síntesis de lo que había vivido, pero desde el punto desde mi punto de partida, que era la educación, ¿no? Y bueno, pero ya no podía más dejar apartado las nuevas perspectivas que yo misma había incorporado en este periodo. Y lo que encontré y por eso yo procuré una orientadora, una tutora, no sé cómo exactamente la palabra orientadora, Sí, ¿no? sí. Una orientadora que era una filósofa, porque yo pensé que una filósofa sería la persona más abierta para que yo pudiera traer diferentes perspectivas para mi trabajo. Y bueno, y esta filósofa en especial sí era una persona bastante abierta, que daba mucha libertad para los orientandos hacerem su propio camino, no imponía una línea conceptual o autores y tal, pero eso fue por esa elección que yo hice de la filosofía, que el capítulo 2, ¿no? A tradición como horizonte, existe porque ese capítulo, una de las cosas que yo también, ese capítulo es una síntesis de la hermenéutica, que es un recurso de análisis filosófica que yo tomé contacto con en el doctorado con esta orientadora que trabaja con hermenêutica, com Habermas, com Heidegger e conjunto de filósofos de tradição alemã, não? Ela vem de uma formação na Alemanha. Então, a hermenêutica vem de aí. E isso também, eu pude aqui sintetizar uma outra experiência muito marcante que he tenido durante os anos 90 em Rio de Janeiro, que foi dar clases como coadjuvante, como assistente de um colega ambientalista que é historiador e trabalha com história ambiental. Assim que eu fui assistente durante anos de uma disciplina de história ambiental, que era muitíssimo interessante. E este colega, que na época era diretor do Greenpeace em Brasil, em el escritório, la oficina de Rio, e viajava muito e não tinha tempo para dar as classes. Então necessitava alguém para compartilhar, ¿no? las clases. Y bueno, yo no era historiadora, pero muy interesada en ambiente, me puse a estudiar la literatura de historia ambiental, que era fascinante, y compartíamos entonces, ¿no? Las clases de historia ambiental. Y me parecía increíble, ¿no? Tomar contacto con esta perspectiva de una escuela de historiográfica que ponía la mirada sobre el ambiente como protagonista, como actor, como agente de la historia. La historia, esa escuela historiográfica que eu seguia, não? Que se inspirava, que lhe inspirava. Essa escola neste caso era sobretudo norte-americana, pero derivava de toda a virada
de la historia de las mentalidades, de la Escuela Francesa de los Análisis, y todo essa, tenía esa raíz de una historia que va a mirar otras camadas de acontecimientos que no son los grandes factos políticos que en general son, digamos, la narrativa oficial, la narrativa dominante. Pero la historia de las mentalidades la conocemos, pero para mí fue muy interesante que no se trataba de traer la historia de un grupo social específico, pero la naturaleza como protagonista. Entonces, este capítulo, este segundo capítulo, entonces yo conseguí también la hermenéutica, la estrategia hermenéutica me posibilitó traer esta visión de la historia ambiental para hacia adentro de un análisis de la escena ambiental, aquilo que yo llamé de campo, el campo ambiental, ¿no? El campo ahí, el concepto bourdiano de campo de relaciones sociales. Entonces yo lo apliqué, así como Bourdieu lo aplica a las artes, o campo de la arte, campo de la política, campo académico, el campo científico, yo lo apliqué al campo ambiental. Entonces, comprender las varias camadas y los varios entrecruzamientos de relaciones sociales que constituyen este fenómeno, digamos, este contexto que podemos llamar de campo ambiental. Y me pareció que una cuestión interesante, importante, que define un campo, es también un análisis, yo no diría semiótica, pero por lo menos un análisis de los sentidos, para seguir con la hermenéutica. Este sería el concepto de los sentidos que producen los valores, las creencias, las atitudes y las identidades, porque en aquel momento, como por mi formación psicológica, yo puse el foco en el tema de las identidades, cómo la gente se constituye en una persona ambientalmente orientada, cómo alguien orienta su vida a partir de preocupaciones ecológicas. Entonces puede tornarse un ambientalista o simplesmente un ciudadano, digamos, que toma sus decisiones a partir de valores ecológicos, ¿no? Bueno, pero yo quería entender este lugar más abajo de la conciencia, o ni siempre explícito o totalmente consciente, ¿no? Este lugar que nos hace pensar, nos conduce a ciertas asociaciones, conexiones entre la naturaleza y, por ejemplo, y el valor moral del bien, ¿no? La naturaleza y el valor estético de belleza, ¿no? Que son esse substrato, né, simbólico da cultura, óbvio, que nos informa, aunque não totalmente de modo consciente, a hacernos nuestras asociaciones con los elementos del ambiente. Entonces, ese entrecruzamiento de la hermenéutica, la análisis hermenéutica, que é uma estratégia de buscar os sentidos, uma busca por los sentidos, e perceber, a hermenêutica está em sua mirada, o tema da constituição histórica de los sentidos,
né? Então, esta estratégia, porque a hermenêutica ela mesma não se assume como uma metodologia, pero ela se propone a ser uma postura de compreensão, ¿no? En este sentido, no tiene un método súper cerrado de análisis, como por ejemplo muchos dos perspectivas de análisis de discurso. ¿No? Há muitas perspectivas de análisis discursivas que têm regras muito mais claras de cómo hacer el análisis. Y hermenéutica, como viene y se mantiene como una tradición filosófica muy vinculada a la fenomenología, tiene esta, digamos, esta posición menos estruturante del modo de análisis, pero nos ofrece una serie de conceptos, parámetros para hacer el análisis. Eso que yo creo es difícil en la hermenéutica, sobre todo para quien está en un doctorado, porque tú no sabes muy bien qué va a hacer exactamente con todo esto. Pero ahí me fui en esta aventura de la hermenéutica. Y entonces, por ejemplo, la idea de tradición es un concepto de la hermenéutica, ¿no? Tradición no en el sentido sociológico de tradición, no como algo opuesto a moderno, pero en el sentido de que siempre hay algo que nos antecede y que nosotros no criamos desde el cero, ¿no? Entonces, lo que pensamos, los sentidos que accionamos en nuestra vida, en nuestra cultura, son formados a partir de una tradición. Esta tradición es siempre plural, ¿no? Claro, no es una única, pero hay una pluralidad. Entonces, yo estoy con el librito aquí a mi lado para recordaros los tópicos del capítulo, pero, por ejemplo, me interesaba entender cómo la naturaleza empieza a ser considerada algo positivo, un bien a ser cultivado, protegido, porque nem sempre isso passou assim. Houve um momento na história em que a natureza era muito mais algo ameaçador, algo a ser domesticado, e bueno, e aí está, há muitas obras de história ambiental sobre isto que me informavam neste momento de que nem sempre a natureza havia sido algo bueno ou um valor tão importante para em outros momentos culturais. E também é interessante observar que, aunque digamos que em nossa cultura contemporânea, a ideia da natureza como algo bueno, bonito, fuente de valores morales positivos, mira que interessante, a natureza como depositária de valores morales, que esta condição todavia não é hegemônica, mesmo em nossa cultura. Há muitos setores sociais para quem a natureza não é um bem, não é a fonte de valores positivos, de la verdade, de la honestidade, de la autenticidade. ¿No? Esto, digamos, es un valor que tiene se difundido, pero es un núcleo, digamos, de valor muy fuerte entre los ambientalistas. Después se va como un gradiente, se va diluyendo, ¿no? Para personas ambientalmente orientadas, o sea, ¿no? Simpáticas al tema,
después gente que está indiferente y sectores que realmente no consideran la naturaleza animada por cualquier valor, o sea, a no ser el valor financiero, ¿no? O sea, si hay que derrubar la floresta, ¿no? que se haga, ¿no? Si esto tiene una rentabilidad inmediata, lo hagamos, ¿no? Y bueno, y es isso, y estamos ahí en el Brasil hoy con un retroceso absurdo en términos de desmatamiento, deflorestamiento y la queima de las florestas, porque hoy el agronegócio está dominando la escena económica y para estos sectores toda essa ideia digamos, de futuro, de durabilidade, de duração, de sustentabilidade, não hace um sentido, ¿no? Ou por lo menos não les guia as ações. La toma de decisões não conta com a ideia da natureza como um bem nesse sentido filosófico. A natureza é uma commodity. E é isto. Bueno, e al pesquisar, investigar esta, digamos, esta formação das sensibilidades para a natureza, eu fui buscar algunas digamos, núcleos o pontos más intensos de significados, ¿no? De significaciones, y lo encontré ahí, encontré no, porque yo construí, yo propuso pensar la idea de a importância de um ethos, uma atitude, uma predisposição romântica que alimenta uma ideia de la natureza buena, auténtica, ¿no? En oposición a degradación moral, a los males de la civilización, y también y el romantismo, ¿no? Está ahí en el século XVIII, XIX, un poco más larga duración, pero también en el siglo XX la contracultura me parece ser también una reemergencia de este ethos ecológico romántico que y en este punto la experiencia con la historia ambiental fue muy importante, porque yo pienso aquí exactamente como Brodel, ¿no? A idea de que esses sentidos ellos van permanecendo em uma certa camada mais profunda da cultura, pero hay reemergências de estos sentidos de tiempos en tiempos, y la reemergência cambia, por um lado, este repertório histórico, ¿no? Pero cambia porque los contextos históricos específicos van conferir características particulares por ejemplo, a este ethos romántico do que lo tenía ahí en la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Cuando emerge como contrapartida de la degradación social, urbana, ambiental, una visión romántica de la naturaleza buena. Entonces, claro, los contextos históricos mudan, confieren otras particularidades a este núcleo de sentidos, pero algo ahí se mantiene, permanece. Entonces, es una dialéctica entre permanencia y mudanza y cambio, ¿no? Y Brodel ya explicaba eso muy bien, ¿no? Fue, creo, el pionero en esta comprensión, mas también en la antropología Marshall Salins
es un otro autor que trabaja la idea de que, ¿no?, cuanto más algo muda, más permanece el mismo, o sea, trabaja con esa dialéctica. Bueno, esto que me ocurre así, ¿no?, contar un poco de esta, cómo armé y cómo, cuáles fueron las bases, digamos así, las estrategias conceptuales, metodológicas que accioné para poder llegar a este capítulo. Ahora, para finalizar, yo tengo que decir que cuando oigo, né, cuando conozco esta turma y me doy cuenta que, bueno, hay que, los que trabajan con educación indígena, ¿no?, Conchita que trabaja con la cuestión afromexicana, y cuantos que aquí, ¿no?, declaran su interés por el, por la cuestión de la diversidad cultural. Claro que yo ya anticipo que una discusión interesante que pueden tener ustedes es que la tradición que yo traigo aquí es una tradición de nivel muy macro, ¿no?, muy grande, muy, digamos así, muy de una camada de la historia occidental, ¿no?, que no, aquí, por ejemplo, no, se podría hacer el mismo ejercicio, pero pensando, ¿no?, la tradición del pensamiento indígena, ¿no?, y cómo esto impacta a ciertos conceptos de ambiente, de la naturaleza, en la cultura general. O el mismo para la tradición afroamericana, afromexicana, afrobrasilera. O sea, también sería muy interesante pensar y investigar la dimensión de la naturaleza hacia dentro de tradiciones culturales más específicas, ¿no? Pero esta no era o que en aquel momento no era lo que estaba puesto para mí, y también porque yo no tenía esas informaciones, ¿no? Habría que hacer un otro tipo de investigación de terreno, de campo, ¿no? Yo tenía que entrar específicamente a investigar una de estas tradiciones, y yo opté por hacerlo una mirada más general. Bueno, yo creo que quizás ustedes tengan cuestiones a hacer, o para que yo no me extienda mucho. Después yo puedo hablar un poco sobre lo que hago actualmente, y bueno, no que esto se quedado en el pasado, porque yo creo que yo veo muy claramente una unidad en mi trayectoria de investigación, pero las temáticas se van cambiando, pero bueno, eso es otro momento yo puedo hablar sobre esto. Gracias, Isabel. Ha estado muy obrigado. Ha estado perfecto que nos hayas narrado esta aventura epistemológica que tú viviste para poder construir tu tesis de investigación a partir de toda tu trayectoria como persona y como educadora ambiental en Brasil. Sí nos interesaría mucho que nos pudieras platicar desde el momento en que tú publicaste este libro que ahora estamos revisando a la fecha,
¿Qué ha sido contigo? ¿Hacia dónde has migrado en tu desarrollo profesional? ¿Cómo te ves a ti misma como intérprete? Porque Sí. en realidad este libro es tu interpretación del asunto, o sea, es casi como una autobiografía de esta trayectoria que tu proceso formativo ha seguido o siguió hasta ese momento. Entonces nos interesaría que nos dijeras, ¿ahora qué? ¿Cómo ves el asunto? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, yo voy a hacer un resumen de los últimos 20 años. Más o menos. Sí, rápido. La expresión que usaste es muy buena, intérprete. Esto también, digamos, viene de la hermenéutica. Hermenéutica es una práctica de interpretación, ¿no? Que antes de ser un pensamiento filosófico, ya era en la antigua hermenéutica una práctica exegética, no sé si es así que se habla, una exegese, era una práctica de interpretación de los textos bíblicos, ¿no? Bueno, pero la hermenéutica moderna ya se dirige a los sentidos, ¿no? De los textos. Uh, y ahí hay un otro elemento interesante que también no me abandona nunca, que mi trayectoria como psicóloga fue de formación psicanalítica. Entonces, también yo siempre estuve muy familiarizada con la práctica de la interpretación. La psicoanálisis es también una hermenéutica del sentido de la subjetividad humana, ¿no? Entonces, yo me sentía muy confortable en este lugar de ser una analista, una intérprete. Y aunque yo no tenga elegido la clínica psicanalítica como profesión principal, yo la ejercí por un tiempo, pero después me sedució mucho más la acción en el mundo más directa do que pasa en el consultorio, ali muy cerrado. Mas eu segui estudando psicanálise toda a vida. Ainda hoje é um tema que eu sigo leyendo e me interessa. Então, a ideia ¿no? de que de la interpretación es también tiene a ver con este punto de partida y formación. Y bueno, después del doctorado, lo que cambia profesionalmente es que me voy a la universidad. Yo daba clases antes, pero mismo estos años de profesora de historia ambiental con mi colega, fue en un curso de una ONG. No era un curso en la universidad, era un curso de formación de cuadros para actuar en el movimiento ambiental. Se pasaba en una ONG en Río de Janeiro. Entonces, pero después del doctorado, yo entro tardíamente en la universidad, porque ya tenía casi 40 años cuando concluí el doctorado y me fui a la universidad. Pero la idea de la investigación me fue muy cara entonces y ahí empecé realmente una carrera de investigación más en el sentido académico, como entendemos, ¿no? Y bueno, en Brasil tenemos una carrera también de investigación apoyada por el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, que yo ingresé y bueno, y ahí entonces ahí se tiene digamos, una línea, ¿no? Que se sigue digamos, la identidad de profesor investigador se torna más
consistente. Entonces, esto es algo que yo só vim a fazer después del doctorado, no antes. Y algo muy marcante fue en 2006, yo entré en la universidad en 2003, yo defendí la tesis en 2001, yo trabajé con extensión rural 2 años, de 2001 a 2003, extensión rural, donde hacíamos formación para lo que llamábamos, el Altieri lo llamaba, de conversión agroecológica en el campo, en la zona rural. Bueno, y después, en 2003, me fui a la universidad. Y a partir de ahí, en 2006, 3 años después, me fui a un postdoctorado en Estados Unidos, donde estuvo 1 año trabajando con el antropólogo que se llama Thomas Shordas, y en el San Diego, en la UCSD, la Universidad de California, en San Diego. Esto fue mi principal entrada en la antropología. Y bueno, eso fue muy importante. Y a partir de ahí también yo pude perceber una interfase muy interesante entre algo que ustedes van a ver ustedes van a ver que cuando llegaren deixa eu ver, el capítulo, deixa eu ver onde está. Creo, sí, el capítulo 3, cuando leyeran el capítulo 3, el último subítem llama-se el religare ecológico y la sacralización de la naturaleza. Y eso era exactamente el tamaño de esta preocupación en mi tesis, un pequeño subtópico. Pero empezó en 2006 la percepción de que la cuestión del sagrado y de la naturaleza, esta relación era muy interesante y había mucho que investigar ahí. Esta es una temática que fue avanzando y hoy yo estoy trabajando bastante con esta temática, más que en años anteriores. Entonces, esta fue una línea que era muy sencilla en la tesis, pero se fue fortaleciendo a lo largo del tiempo. Y creo que por razones también externas, ¿no? Porque son oportunidades que surgen. Bueno, Thomas Shordas es un antropólogo que estaba muy involucrado con el estudio de la religión en aquel momento. Y bueno, ese es un factor. Entonces estudiamos, yo hice seminarios con él en aquel año, ¿no? Que tematizaban la cuestión de la religión. También, bueno, yo soy casada con un antropólogo que por toda su vida estudió el fenómeno religioso también, ¿no? Entonces, digamos que también ahí hay un diálogo, ¿no? Un diálogo. Y este año de 2006, nosotros conseguimos becas de estudio, yo y mi esposo, mi marido, y nos fuimos ambos para el mismo lugar de doctorado. ¿Esto por qué? Porque Shordas tiene ahí en la UCSD hay un departamento de antropología y la tradición fuerte es de la antropología psicológica. Y Shordas es un exponente de esta tradición en los Estados Unidos, antropología psicológica. Y bueno, era el lugar perfecto porque mi marido es antropólogo, yo soy psicóloga, yo pensé, bueno, nos vamos ahí en el mismo año, en el mismo lugar,
y hacíamos el doctorado, ¿no? El postdoctorado. Y él también ya había concluido su doctorado. Y bueno, por esas cosas perfectas del destino, lo logramos hacer. Los dos, un año, el mismo lugar, el mismo departamento, con el mismo orientador. Bueno, y el supervisor ahí, que ya era postdoctorado. Y interesante porque en este momento de parar para estudar, comenzamos los dos a ver nexos entre el tema de la religión y el tema de la ecología, ¿no? El ambiente era propicio para esto. Y después, en la vuelta del postdoctorado, hicimos elaboramos nuestros proyectos de financiamiento de investigación, ya entrecruzando estas dos temáticas. Mi marido siempre trabajó en la Universidad Federal y yo trabajé en universidades confesionales privadas. No estábamos en la misma universidad, pero lo que hicimos fue montar un grupo de investigación con mis orientandos y los orientandos de él y otros que se agregaban después, que hicimos un grupo de investigación para justamente para poner en diálogo la antropología y la educación, y las temáticas que venían de la Universidad Federal, donde él trabajaba, eran mucho de religión. Y las temáticas que venían de mis orientandos ya eran más variadas, pero mucho ligadas a educación ambiental. Y ahí hubo digamos, fue el primer proyecto de 4 años de investigación que tuvo como centro la idea del sagrado y la naturaleza. Y nuestra hipótesis en este momento era de que, y yo creo que hasta hoy sigue siendo para mí una hipótesis muy defensável, que vivimos un momento en que vivimos una sociedad secular, hay un proceso, ¿no?, moderno, la democracia, la secularización, es un modelo que no está baseado en la religión, toda la narrativa moderna, ¿no? Y, digamos, y la naturaleza emerge, la idea de la ecología, esta naturaleza muchas veces romántica, emerge como algo sagrado, como una fuente de revitalización, una fuente casi como la experiencia del luminoso, la experiencia de una mística, ¿no? Las personas se curan a través de la proximidad de la naturaleza. La gente tiene revelaciones cuando tiene una experiencia con la naturaleza. Bueno, me llamaba la atención, ¿no?, esta proximidad de una mística, prácticamente una mística ecológica. En los seminarios, en los congresos de ecología, habían rodas de danza chamânica, habían prácticas de danças circulares, haviam práticas que eram, digamos, práticas de tipo del sagrado de la nueva era, ¿no? La valorización de saberes que no eran tan racionales, que, bueno. Y todo eso me llamaba mucha atención, ¿no?, como parte de una mística ecológica. Bueno, y por el lado de la antropología de la religión, de los alumnos, de los doctorandos que estaban investigando temáticas religiosas, el hecho de tenermos este grupo de investigación, ¿no?, interdisciplinar,
multi e interdisciplinar entre antropología y educación, hacía con que ellos también comenzasen a ver fenómenos, por ejemplo, de fenómenos religiosos, donde la naturaleza jugaba un papel de condensación del sagrado. Entonces, ahí hicimos un artículo bien interesante en esta época, que se llama algo como la naturalización del sagrado y la sacralización de la naturaleza. O sea, había algo que pasaba, ¿no? De común, de convergente. Y la hipótesis conceptual que nos guiaba era... Hay un debate muy interesante entre el Marcel Gauchet, que es un antropólogo francés, que defiende la tesis de que estamos en una religión del fin de la religión, que estamos en el fin de la religión. Y el filósofo francés, que también después se metió en la política, ¿cómo es su nombre? Ya me acuerdo, que defendía la tesis de que la ecología o la naturaleza era la nueva religión, una nueva religión. Bueno, hay un debate publicado entre los dos y esto movió este grupo de investigación por mucho tiempo. Y yo creo personalmente, hoy, yo pienso que en el tema yo creo que la naturaleza y el tema de la ecología, de esta mística, de este valor, yo llamo de mística, pero es como un valor trascendente. Existe una trascendencia en el sentido de la aproximación con la naturaleza en una sociedad donde pero esta trascendencia se pasa en un régimen de inmanencia. Es muy diferente de la religión, digamos, tradicional. O vamos a pensar una base moderna, occidental, que es el cristianismo, ¿no? La matriz judaico-cristã, el sagrado está afuera del mundo. Este mundo está totalmente desanimado, no hay ánima, ¿no? La alma, la trascendencia, el sagrado está afuera del mundo. Y en esta perspectiva, que me parece plausible de sostener, parece que en un mundo desencantado, ¿no? Ahí Max Weber y todo eso, en el mundo moderno desencantado por el sagrado, que ya no habita más, un nuevo sagrado parece existir, emergir, pero no es el sagrado de la trascendencia del mundo, pero una mística, un sagrado en la inmanencia del mundo, es la materialidad del mundo, en la materialidad de la naturaleza, en las aguas, en los ríos, en las montañas, es en la materialidad de la naturaleza que se da el valor y la experiencia de trascendencia que el sujeto vive, o sea, algo que lo trascende como individuo, ¿no? La idea de ser pequeño diante de la naturaleza, ¿no? Es una idea de reconocer la trascendencia, o sea, de salir, ¿no? de este encerramiento del individuo que, digamos, en una cierta racionalidad moderna, es todo que existe, ¿no? Un individuo cerrado en sí mismo, perdido en un universo desencantado, ¿no? Y la cosa de la naturaleza promueve una posibilidad de sentirse parte, enraizado en
algo que es mayor que sí mismo, ¿no? Y que es de una orden, digamos, pero no está en otro mundo, está en este mundo, está en la materialidad de este mundo. Entonces, digamos, esta es la cuestión epistemológica, digamos, que nos alimentó por mucho tiempo en este grupo de investigación que se llama Sobrenaturalezas, que el nombre es muy interesante porque el sobrenatural hay duplo sentido, ¿no? Sobrenatural y sobre al respecto de la naturaleza. Entonces es un nombre bueno. Y bueno, y por fin este camino me llevó digamos, hacer un deslocamiento digamos, de mi interés en la experiencia del sujeto, que siempre fue un tema muy importante para mí, ¿no? Entender la experiencia del sujeto diante de la naturaleza como una experiencia cultural, etcétera, pero bueno, entender cómo esto se arma. Pero hice también un deslocamiento para entender la cuestión de la epistemología ambiental. No, o sea, ahí sí me fui a una aventura un poco más conceptual, más filosófica, qué sé yo, y hay un artículo que se llama Epistemologías Ecológicas, a demarcación de un concepto, donde ahí ya con Carlos, que es mi marido, lo hicimos juntos, y ahí ya explorando esa idea, digamos, de que bases conceptuales seriam aquelas que nos permitem realmente, digamos, salir de la trampa de los dualismos, ¿no? A idea de la ecología siempre criticó los dualismos, las dicotomías, la relación separada naturaleza y cultura, pero as bases filosóficas, sociológicas, mesmo antropológicas que usamos, muitas vezes não nos permitem ultrapassar estas dicotomias. Então, eu comecei a prestar atenção em uma série de autores que, mesmo não conformando uma escola, têm uma convergência e parecem estar nesta busca de uma bases conceptual que realmente ultrapasse la dicotomia. Entonces, ahí que nos vamos nos aproximando del Tim Ingold, en Escócia, que es un antropólogo muy particular, un antropólogo, biólogo, enfim, com um perfil muito particular, pero muy interesante porque está totalmente inmerso en esta construcción teórica para ¿no? Ultrapasar el tema digamos, de las dicotomías. Mas también otros autores muy diferentes, pero con el mismo punto ahí. Por ejemplo, la Dana Haraway, para mí es una de ellas. La Isabel Stengers es una otra. Actualmente estoy muy interesada por los cogumelos de la Anna Tsing. Enfim, hay una serie de Bruno Latour, também é alguém que participa deste diálogo, Bruno Latour, a Dana Haraway, a Isabel Stengers. Sí, claro. Y Anna Tsing tienen un grupo, ¿no? Hacen un grupo realmente de debate entre ellos. Pero Ingold no, es totalmente otra dirección. Bueno, entonces, esta idea de las epistemologías ecológicas es apenas una... Y también yo he percebido que también en la historiografía o en la historiografía, no, en la filosofía hay un intento de hacer una filosofía ambiental, no una filosofía ambiental, una filosofía que tem sido llamada de nuevo materialismo, que confere esse status, digamos, de
pensar la materialidad del mundo de una manera no dicotômica. Por lo tanto, digamos, está muy, muy perto, muy próxima dessa ideia ecológica, ¿no? De que estamos nosotros de la naturaleza en una relación que tiene acción, ¿no? De todos los lados, y no hay un protagonismo humano necesariamente, pero hay, digamos, enfim, essa ideia de uma certa continuidade, uma certa simetria entre el material del mundo, la materialidad del mundo, ¿no? Y las ideas entre humanos y no humanos, bueno, toda esa discusión. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante esa vertiente de trabajo sobre la sacralización de la naturaleza. Te he leído poco al respecto, pero seguramente conocen los trabajos de Morris Berman sobre el reencantamiento del mundo, los de Michel Maffesoli, Sí. sí, que trabajan ese tema de la necesidad de recuperar este sentido sagrado que hemos dejado en el devenir civilizatorio, ¿no? Uhum. Muy, muy interesante este trabajo que has venido haciendo. La verdad es que me demuestra una vez más que nuestras vidas están definidas por la contingencia. Sí, sí, É verdade. porque en realidad son historias que hemos vivido que realmente nunca pensamos que íbamos a vivir, no pensamos con anterioridad que íbamos a vivir. Sí. Bueno, chicos y chicas, a ver, vamos no vamos a distraer mucho más a la doctora, pero si alguien quiere preguntar algo, comentar algo de todo de todo lo mucho que nos ha dicho sobre su trayectoria, sobre la manera como concibió este libro que ahora estamos revisando. ¿Algo? ¿Algo que quieran preguntar? Aprovechen. Está abierta la ventanilla. Daniela. Bueno, pues muchas gracias por lo que nos compartió. Yo estaba pensando del capítulo 2, la sección de América en la naturaleza. Menciona que Brasil tiene un imaginario de la naturaleza, que, bueno, es un espacio abundante y fértil, que pues se reconoce como reserva de la biodiversidad. Esto yo lo reconozco como lo que menciona como esa dialéctica que permanece. Y mi duda es qué ha cambiado o qué se le puede agregar a esa concepción que tiene el brasileño de su naturaleza. No sé si me expliqué. Sí, Daniela, ¿no? Sí, gracias. Daniela. Sí, Daniela, gracias por la pregunta. Es que, bueno, yo me baseé un poco en la historia de los viajeros, no, un poco en la historia de Brasil a partir de esta mirada de los colonizadores, inclusive, ¿no? La mirada de los colonizadores ya es una mirada, digamos, de deslumbramiento con la riqueza de la naturaleza. En esta misma mirada ya está el antagonismo, ¿no? Ya está el contrario, porque el deslumbramiento con la naturaleza, de que los, ¿no? el propio, la carta de Colón,
¿no? Que ya es como fundadora de un imaginario sobre el Brasil, ¿no? Y la América del Sur, ya es esta mistura, digamos, de los contrarios, porque es el deslumbramiento con la fartura, con la belleza, con el exceso de la naturaleza, y al mismo tiempo con la posibilidad de transformar esa la naturaleza en recursos, de sacarle la naturaleza para transformarla en recursos, en bens materiales para, digamos, la conquista de la América, ¿no? O sea, la idea de pillar, de robar la naturaleza viene junto, ¿no? de explorar brutalmente la naturaleza, viene junto con el deslumbramiento. Después, parece que va se formando un imaginario que son estas ideas que la gente no tiene consciente plenamente, pero hace funcionar su imaginación, ¿no? Que en Brasil todo es muy, la naturaleza es muy pródiga, muy fértil, etc. Yo pienso que hasta este imaginario puede ser parte de un tipo de complacencia, auto justificativa para quien explora de una manera insustentable la naturaleza, ¿no? Con la idea de que es infinita, no va a hacer falta, ¿no? Se repone. Entonces, digamos, este imaginario ya contiene su opuesto, ¿no? Así, no es apenas un deslumbramiento de la belleza, y esta belleza no está asociada a la preservación, ¿no? Puede ser ya el deslumbramiento, pero se asocia o a la preservación o a la destrucción, a depender de la conveniencia del grupo social que lo maneja, que maneja este imaginario, ¿no? Entonces, eso es interesante porque no es lineal, ¿no? La comprensión de estas ideas no es nunca algo lineal. Podemos pensar en términos dialécticos o até mesmo no dialécticos, porque no hay una síntesis. Hay la oposición, pero no hay síntesis, ¿no? Hay conflicto, hay los lados en conflicto. Entonces, es una dialéctica, de la oposición, más que la dialéctica de la síntesis. Y esto, en términos conceptuales, es que me parece interesante. En términos históricos, me parece una tragedia. Así, porque, bueno, ¿no? Ahora, yo no sé, yo tengo visto muchos investigaciones de opinión que, como decía un amigo, no valen para nada, ¿no? Porque opinión no vale para mucho, pero hay una reacción, sí, las pesquisas de opinión valen para algo. En este momento en Brasil, que tenemos el peor, digamos así, las dos áreas más impactadas por el gobierno actual son la educación y el medio ambiente. Son las áreas súper, digamos, impactadas negativamente. Y hay una reacción, por lo menos en términos de opinión de la población, en contra las políticas ambientales actuales, que son de favorecer el latifundio, el agronegocio, ¿no? Y aflojar las leyes de protección ambiental y liberar la explotación mineral de minerios en área indígena. O sea, todo encuentra, ¿no? Una agenda realmente ambiental, pero llevada por el Ministerio del Medio Ambiente.
Así que hay una reacción, ¿no? O sea, yo creo que en términos de una difusión del valor de la naturaleza, de la idea de sustentabilidad, yo creo que hay una percepción general de la importancia. Ahora, no hay fuerza política, económica, en este momento aún no hay, porque eso es siempre una lucha. Yo espero que más adelante se cambie esta correlación de fuerzas, pero a mí me preocupa muchísimo porque, por ejemplo, yo estoy acompañando un poco las discusiones actuales sobre el antropoceno, por ejemplo, y me parece que estamos en un punto de no retorno, ¿no? Ya no hay retorno. Y en Brasil esos últimos años fueron terribles. Yo no sé, ¿no?, si hay retorno para, por ejemplo, que la floresta amazónica no se transforme en una sabana, ¿no?, que es digamos, una de las previsiones de cambio radical de aquello ecosistema. Entonces, y creo que esta percepción también está cada vez más difusa, porque hay fenómenos que son... El año pasado, São Paulo se quedó oscuro. São Paulo, una ciudad enorme como la Ciudad de México, ¿no?, casi del mismo tamaño, se quedó oscuro a las 3 de la tarde. Y nadie sabía lo que pasaba. No había lluvia, no había viento. São Paulo escureció a las 3 de la tarde. Y después sabemos que fue efecto de las queimadas de la Amazonía, que con corrientes atmosféricas llegaron a São Paulo una lluvia o una nube de cenizas. Algo inimaginable, ¿no? La proporción y las mudanzas climáticas que se siente, ¿no?, con la intensificación de la lluvia, de las tempestades. O sea, yo no sé, yo pienso que hay esta idea de naturaleza pródiga probablemente está cambiando, ¿no? Estamos viviendo un momento de naturaleza, digamos, yo no sé, es otra cosa que estamos viviendo, ¿no? No es la naturaleza, me hace falta una palabra, pero ¿no?, estamos viviendo un momento muy crítico ¿no?, de una naturaleza que está a muerte, ¿no? Así que parece que ya no va a sustentarse y ya nosotros no vamos a sustentarnos en ella. Naturaleza póstuma. Póstuma, esto, algo exacto, algo así, ¿no? Una naturaleza póstuma, ya no, ya está en el límite y ya, entonces este imaginario súper, digamos, de deslumbre positivo, probablemente ya está sufriendo modificaciones profundas, ¿no? Por esto que estamos viviendo y que ainda vamos a vivir. La Dana Haraway ha dicho que lo que tenemos que aprender no es más cómo vivir en este planeta, más cómo morir con dignidad en este planeta que está muriendo, ¿no? Entonces, essas discussões do antropoceno são muito oscuras, assim, são muito, como eu diria, não são mais luminosas, como este momento que eu estudei, por exemplo. Não é que isto não esteja mais, não seja mais válido, claro que todavia é, pero estamos vivendo um momento, eu creio, de mudanças en estos registros simbólicos de lo que sea nuestra experiencia contemporánea con la naturaleza. Catástrofe. Más de catástrofe, exactamente.
de catástrofe, de muerte, de fin, de crisis climática. O sea, no, estamos viviendo un momento muy diferente, tal vez inédito en términos de su intensificación. Gracias. Isabel, ¿y cómo podríamos como educadores ambientales mantener una postura optimista sobre el mundo frente a este escenario tan terrible? Sabes, Edgar, yo me pregunto el mismo. Y no sé, sabes que yo pienso que yo voy a buscar respuestas, pero son muy frágiles. Yo me acuerdo del Gramsci, que decía ¿no? del optimismo de la voluntad, pero del pesimismo de la razón. ¿No? En términos racionales, yo no consigo ser mucho optimista. Pero, por otro lado, porque en realidad optimismo o pesimismo son proyecciones para el futuro, ¿no? Son proyecciones. Y yo creo que, o sea, creo que tal vez sea mejor abrir mano del intento controlador que tenemos como educadores. Los educadores les gusta mucho controlar lo futuro, planear, realizar, tener control, ¿no? O sea, y quizás ya no tenemos mucho control sobre el futuro de este planeta. Pero lo que me hace vivir y acordar todos los días, digamos así, y seguir viva con una cierta alegría de vivir, es que yo pienso que el más importante es que hagamos lo que acreditamos que debe ser hecho, lo que está condicente con nuestros valores, mismo que sabemos que muy probablemente somos el lado perdedor del juego político, civilizacional o histórico, ¿no? Entonces, creo que es esta coherencia con nosotros y con el grupo social con quien compartimos nuestras ideologías políticas y nuestra ideología ecológica, es lo que nos sostiene. Mas esto no quiere decir que nosotros vamos a dar la dirección para la mudanza del mundo. Y, como no, yo creo que es tan... yo no creo en la idea de que una verdad se tornará clara para todos cuando la gente descubrir que el medio ambiente es fundamental para la vida futura. La gente ya sabe. Incluso los que destruyen el medio ambiente ya lo saben. Pero no van a dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, hay un artículo asustador yo puedo mandar a ustedes el link. Está en El País, en una media alternativa de un profesional de tecnología de la información, que es profesor en una universidad, qué sé yo, norteamericana, y es llamado para hacer una consultoría muy bien paga. Eso él cuenta en el artículo. Muy bien pagada para un grupo de empresarios bilionarios. Ahí él va, cuando llega, está una mesa y 5 personas. No, esas son solamente toda la audiencia son 5 personas. Y no quieren que él haga una exposición para nada. Tienen ya sus preguntas
e vão, então, perguntando a ele coisas, e ele, no artículo, vai nos narrando que a preocupação destes grupo pequeño, ¿no? de personas muy poderosas económicamente, es lo que hacer frente a lo que ellos llaman de el evento. El evento. El evento es cuando el caos será total, ¿no? El caos climático, social, epidémico, sanitario, cuando el mundo, cuando sea la catástrofe, sea completa, ¿no? La tempestad perfecta. Ellos llaman este momento de el evento. Cuando el evento llegar, y ellos acreditan que va a llegar, no tienen duda, ellos quieren saber, por ejemplo, cómo controlar los seguranzas que hacen su seguranza para que ellos puedan ir a los bunkers que ya construyeron para estar seguros en el momento del evento. O sea, si hay algún chip, si hay alguna tecnología, porque en el momento del evento, ellos, este grupo de empresarios, ya lo sabe que el dinero no tendrá valor. El dinero acaba en el momento del caos total. No hay nada para trocar. Entonces, no basta pagar ao staff de seguridad, ¿no? Hay que hacer algo de controlar tecnológicamente. Y el autor del artículo va mostrando su sorpresa, su espanto, ¿no? Diante de esta situación. Y dice, bueno, yo creo que lo único que ustedes pueden hacer es tratarlos muy bien, ¿no? Tratar muy bien todos sus funcionarios, todos su, en fin, ¿no? Para tener fidelidad es una cosa que no hay una tecnología para garantir la fidelidad, o sea, eso son relaciones. Pero lo que ellos querían no era oír esto, era oír si había algo tecnológico, tipo como un Black Mirror, ¿no? A la serie Black Mirror de la TV, ¿no? O sea, ahí, bueno, yo fiquei assustadíssima quando li esse artículo e disse, está todo perdido, ya no. Pero, claro, son... e aí eu consultei um joven amigo que é um antropólogo da tecnologia, e lo perguntei, o que tu pensas sobre esse artículo? Ellos es muy optimista. Y este amigo me dijo, no, Isabel, no lleva esto en cuenta porque son 5 personas ahí, un grupo de minoría que asiste mucha ficción científica, ¿no? Esto no es, no, eso no representa así, no, ¿no? Y bueno, esto me dejó un poco más en paz. Mas muchas veces yo tengo esa sensación de que hay mucha gente que tiene mucho poder económico de cambiar las cosas, pero no va a cambiar. No está pensando en escapar de la tragedia, ¿no? Escapar del caos y no de evitarlo. Entonces, bueno, pero yo no soy la mejor persona para animar otimismos. Mas, porque yo pienso que estamos en un momento muy, muy crítico del mundo, qué sé yo. Otros momentos también fueron críticos, ¿no? Basta relativizar históricamente, pero este es lo que nos toca vivir, entonces, mas... Y es global, además. Es un momento crítico y global. Crítico y global, y que nos tocó en nuestra generación, ¿no? Vivir, porque no vivimos el miedo del apocalipsis al final de la Edad Media, no estábamos allá, pero ahora sí estamos
en otro momento muy crítico. Pero yo pienso que un poco menos de control, de hacer lo que nos parece ético, es algo que me tranquiliza personalmente, y tener menos expectativa de control del futuro, porque eso me deja muy ansiosa. Entonces, digamos que la historia nos engloba, ¿no? Y vamos a hacer lo que fuera posible, qué sé yo. Viver y ver, ¿no? Quien viver verá. Hay un ditado en portugués, ¿no? Quien viver verá. Veremos. Muchísimas gracias, Isabel. Ya no te queremos distraer más. Esto ha sido una verdadera conferencia magistral y No. nos has ayudado mucho a a entender este momento que estamos viviendo a partir de una trayectoria histórica que está llegando a un momento crítico y muy funesto, ¿no? Que si no, y para quienes estamos trabajando en procesos educativos, pues sí partir de esto, pero arredrar esfuerzos por recuperar lo mejor que podamos de nuestras vidas, ¿sí? Muchas gracias. Te haremos llegar un reconocimiento escrito que no sé si te servirá para algo, pero te llevas el reconocimiento de nuestro corazón y de la amistad y de todos y de la admiración que todos sentimos por ti. Muchas gracias y por todos, y qué bueno que pudimos charlar un poco y nos rever con Edgar y con su turma. Muchísimas gracias. Hasta luego, Isabel. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues... Muchas gracias, Edgar, por haber contactado a la doctora. Sí, Padrísima la charla. y yo dejo, Edgar tiene mi dirección si quieren algo que quieran trocar, saber o algo así. Estoy a disposición siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, me voy aquí. Bueno, pues está bien, ¿no? Estuvo muy bien. Bueno, pues vamos a continuar todavía 2 sesiones más con este libro y luego vamos a ver, a leer algo más, una reflexión más actual, que es la de Pepe Gutiérrez, que también va a estar con nosotros en el seminario. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido hasta este momento.